Soy el doctor José de Jesús González Núñez. Estoy dedicado a la práctica clínica de psicoanálisis y me dedico a la enseñanza del psicoanálisis en la formación de psicoterapeutas psicoanalíticos y psicoanalistas. Lo que me caracteriza es tener una pasión especial por enseñar bien a lo que me dedico, la enseñanza del psicoanálisis, trabajar bien en mi consultorio con ética profesional y con eficiencia de mis pacientes, con una visión amplia también de que quiero que el psicoanálisis progrese y tenga cada vez mejores conocimientos y mejores instrumentos de ayuda para los demás y para la salud mental de quienes lo rodean. Los sueños me interesaron desde que prácticamente inicié mi formación como psicoanalista. Eh, Pronto me di cuenta que uno de los instrumentos importantes de conocimiento del ser humano en sus conflictos más profundos, en sus preocupaciones más agudas, en sus dolores más intensos, se manifestaban a través de los sueños y que manejando en forma adecuada profesionalmente los sueños podía uno tener un instrumento muy útil para ayudar a las gentes a profundizar y resolver sus problemas. Entonces así fue como me inicié y extendí el conocimiento clínico de la práctica al conocimiento más amplio teórico de investigación bibliográfica primero y después dirigir algunas investigaciones sobre sueños. Los sueños nos vienen a decir lo más profundo del inconsciente de una persona. El sueño ha sido conceptualizado como la vía regia al inconsciente, el camino más recto hacia el conocimiento del inconsciente. Si bien es cierto que algunas cosas que encontramos del inconsciente a través de los sueños lo podemos encontrar mediante otras técnicas ya actualmente incorporadas al psicoanálisis, es cierto que ciertos matices, ciertos aspectos de la vida anímica, de la vida psicológica del sujeto solo salen, sino solo a través de los sueños. Entonces, por eso es importante que los sueños, hacerle caso a los sueños que nos aporten como psicoanalistas elementos que podamos ayudar más al paciente y enseñarle al paciente a su vez a que sepa usar los mensajes de sus sueños para una mejor salud mental. El sueño tiene muchas funciones. Una de las primeras que tiene es permitir al durmiente seguir durmiendo. O sea, en la medida en que transcurre la noche, hay ocasiones en que vamos perdiendo el sueño y estamos a punto de despertar. Entonces, el sueño empieza a funcionar para mantener dormido al sujeto. O sea, le permite a la persona seguir durmiendo. El sueño le permite que no despierte, sino que siga durmiendo. Ahora, si se le vuelve pesadilla, pues va a despertar. Pero en general no es la función del sueño convertirse en una pesadilla, sino permitir que el durmiente siga durmiendo. Otra de las funciones del sueño es permitir que se realice en la vida psíquica del sueño, que se realicen deseos que el sujeto ha querido realizar en su vida despierta, en su vida real, y no los puede realizar. El sueño nos permite un mundo real dentro del propio sueño, donde podemos realizar todos aquellos deseos que en la vida cotidiana no podemos hacer. Otra de las funciones del sueño fundamentales es permitir que esas cargas emocionales que el sujeto tiene y que no puede expresar en la vida cotidiana a sus seres queridos o a sus enemigos, las pueda expresar en el sueño con libertad. Entonces,
a través del sueño se manifiesta, se descargan esas descargas en alguna forma que el sujeto ya no tiene que hacerlo en la vida real. Y hay otras muchas funciones, hay otras muchas funciones que el sueño tiene como fin, pero esas son, se diría yo, que son las más importantes. La angustia, la angustia, o sea, los sueños agradables en los que se realizan deseos agradables, el sueño obtiene una gran satisfacción. El sujeto se levanta con motivaciones importantes para el día siguiente y hay veces que le duran meses y años esa motivación que se adquirió en un sueño. Y una pesadilla es aquel deseo, aquella problemática que se expresa a través de un sueño y que nos invade la angustia. Y a veces la angustia es tan fuerte y tan profunda que no quisiéramos volver a soñar aquello que nos causó esa pesadilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el parteaguas entre un sueño agradable y un sueño desagradable? La angustia. Es muy terapéutico. Simplemente, si usted encuentra, hay muchas gentes que se desvelan, empiezan a desvelarse el viernes, no duermen, sí continúan en su actividad, cualquiera que ésta sea, el sábado, no duermen, y entonces uno puede decir, el domingo están muy cansadas. Sí, sí están cansadas porque no durmieron, pero están también doblemente cansadas porque no soñaron. Entonces es muy importante soñar. Ahora, hay gentes que tienen barreras muy fuertes, o sea, casi no se acuerdan de que soñaron, soñaron muy poco. Y hay gentes que tienen barreras muy débiles para los sueños, entonces sueñan casi diario. Cualquiera de los dos, el que tiene barreras fuertes y el que tiene barreras débiles, ya sea que sueñe poco, que sueñe mucho, el simple soñar es una forma terapéutica de resolver ciertos conflictos que no puede resolver en la vida diaria. Luego, si hay alguien a quien pueda contarle el sueño, de preferencia que nunca sea la pareja, que nunca sea alguien de la familia, porque siempre está incluido alguien. Los psicoanalistas nos encontramos con ese problema. Si los hijos nos cuentan sus sueños, uno tiene que adoptar una actitud más o menos cercana con el hijo. Por ejemplo, un hijo que le cuenta al psicoanalista: anoche soñé que mi mamá, a una bruja me perseguía y no me alcanzaba. Entonces el papá psicoanalista tendría que decirle: claro, me hubieras querido que estuviera presente ahí para ayudarte, porque es lo que el niño desearía en el sueño, que el padre estuviera ahí para ayudarle a rescatarlo de esa bruja. Entonces el sueño, cuando es contado a alguien, obviamente es doblemente terapéutico. Y si ese sueño lo lleva a una situación terapéutica, pues ya podemos decir que es totalmente terapéutico, ¿no? Entonces sí, soñar de por sí es bueno, de soñar de por sí trae salud mental, soñar de por sí nos es terapéutico. La pandemia nos ayuda a soñar mucho, pero no sueños muy agradables. Hay que pensar que hay una tendencia en la pandemia a soñar en términos generales cercanos a la pesadilla o en la pesadilla misma. El sueño nos ha ayudado mucho a resolver problemas de duelo, porque lo sueñan más aquellos que han tenido cercana a una gente que falleció. Recuerdo un sueño de una gente que le dio COVID y que además se le murió su mamá, y soñaba que en una noche había una especie donde guardan donde guardan las cenizas, una urna que ya la conocía, dice, yo la conocía, y era una urna muy livianita, y en el sueño era una urna muy pesada que yo no podía levantar, y eran las cenizas de mi madre, pero a la vez estaba mi madre enfrente en un sillón como despidiéndose. Entonces
el sujeto está ahí puesta la atención en lo pesado de la urna, que estaba diciendo, ahora la urna era muy pesada, la vida después de la muerte de mi madre, la vida después de la muerte que yo tuve, de la muerte de mi madre y que yo tuve COVID, es muy pesado. Entonces había que ayudarle en la terapia a que la vida le fuera más liviana, por así decirlo, después de la muerte de su madre. Entonces el sueño nos está permitiendo cuál es el punto específico del que está el sujeto sintiendo después de la muerte de su madre. O sea, cuál es el punto más difícil en la elaboración del sueño. O sea, la vida es más pesada, cosa que no era consciente para él. Él en alguna forma mostraba que era fuerte, que había resuelto el problema de la muerte de su madre y que hasta la podía soñar. Pues sí, pero la podía soñar, pero ese sueño reflejaba la esencia. Es pesada la vida después de la muerte de mi madre. Y en COVID todo el mundo va, según su propia personalidad, va a ir soñando elementos conflictivos de temor a infectarse, temor a infectar, temor a morir, temor a que mueran seres queridos, toda la clase de temores que podemos combinar, producto de que estamos enfrentándonos a un virus invisible que no sabemos dónde anda, que no lo podemos ver y que del que nos podemos contagiar en cualquier momento. Entonces la gente aprovecha estos elementos para soñar y los sueños son muy cercanos a la pesadilla. Hay lo que se llaman sueños típicos que pueden ser recurrentes. La muerte de un ser querido. O sea, en alguna forma, un porcentaje de personas sueña que se murió su mamá, que se murió un tío, que se murió cualquier gente. Otro sueño es el sueño de examen. Sobre todo se da en personas que siguieron estudiando preparatoria, profesional o maestría y doctorado, siempre sueñan que los reprueban, el sueño de examen. Entonces están frente a un examen y siempre hay el temor de ser reprobados. ¿Por qué? Porque ellos mismos sienten que en alguna forma en su rendimiento en la escuela o en la vida no fue aprobada, pero no fue aprobada no por los demás, sino por él mismo. El sueño de ser perseguido, de que lo persiguen. Este es un sueño más moderno del siglo XXI. Cada vez se sueña más que hay alguien que nos persigue, hay alguien que está atrás de nosotros y nos sorprende y nos trata en alguna forma agredir, golpear, maltratar. Y se debe fundamentalmente a que estamos en esta vida actual, en el mundo actual, muy amenazados por el secuestro, el robo. Entonces la gente es muy sensible a ese tipo de cosas, robo de casas, etcétera. Entonces este es otro sueño que es muy frecuente de encontrar, el sueño de volar. Es otro sueño en el cual frecuentemente las gentes sueñan que vuelan. Ese tiene que ver con dos simbologías principales. El sueño de volar tiene que ver con el deseo de ser libre. O sea, el símbolo de ser libre en el mundo interno se muestra en qué quiere ser una gaviota, qué quiere ser un águila, y sueñan en la forma repetitiva ese tipo de sueños. Y si lo interpretamos desde el punto de vista sexual, el sueño de volar también tiene un contenido erótico, porque también es la libertad de sentir la vida, la libertad de sentir la vida sexual. Entonces esos sueños son fundamentalmente el sueño de que el tren nos deja, que nos deja el tren, que también es un sueño que se llama típico y que viene a simbolizar todas aquellas cosas que perdimos, que dejamos y que a lo mejor no hubiéramos querido dejar.
y que representa también la pérdida o la despedida de seres queridos importantes o que ya no vamos a volver a ver o que o que fallecieron. Esos serían un poco los sueños repetitivos más frecuentes, ¿no? Actualmente ya hay el sueño de ser alcanzado por una ola, casi decíamos, podemos decir el sueño del tsunami, o sea, que son sueños en los cuales el sujeto regresa a etapas muy infantiles de casi del amamantamiento, donde al acercarse la madre, el niño al pecho, el pecho es la ola y el niño es el que se acerca y la madre no tan experta como que provocara la asfixia momentánea de ese niño que va a ser alimentado. En la edad adulta se sueña con esa ola, es el pecho materno, y se sueña como que esa ola nos va a alcanzar y nos va a ahogar, como nos sentíamos asfixiados en esa época de la vida. Y si nos alimentaron con biberón, también el biberón tenía algún defecto que nos producía un cierto tipo de asfixia. Entonces en la vida posterior del sueño se vive como esa ola, como esa nube, como esa tromba que nos persigue y nos va a asfixiar. Esos serían los sueños más o menos típicos que contamos, ¿no? Pues principalmente a psicólogos, a psicoanalistas y a la gente que profesional que más o menos tiene gusto por leer, a todos ellos, porque es un libro que está tratado de hacer en un lenguaje entendible en el que, si bien es cierto que se usan términos psicoanalíticos, estos mismos se tratan de expresar a través del libro en forma natural, en forma clara, en forma más o menos sencilla, en tal forma que cualquier gente que lo leyera lo podría entender. ¿Y para qué le serviría? A muchos les sirve entender sus sueños, a muchos les sirve porque en los sueños, como ya dije, tienen mensajes para el propio sujeto. ¿Mensajes de qué? Mensajes de superación. Mantienen advertencias, incluso físicas. Recuerdo el caso de un señor que empezaba a fumar y soñó que tenía un cáncer en el pulmón y le hizo caso a su sueño. Fue y se hizo un examen con un oncólogo y efectivamente tenía un incipiente cáncer por estar fumando. Y el sueño lo salvó, a partir de entonces el sueño lo salvó de un cáncer en el pulmón posteriormente severo. El sueño lo ayudó a ir al médico y que el médico lo ayudara y se curara de ese incipiente cáncer que estaba teniendo. O sea, se hizo caso y el sueño le transmitió esa sensación de tener ese cáncer en el pulmón, ¿no? Entonces, si se hace caso el sujeto a los sueños que tiene, pues muchas veces pues va a encontrar respuestas, va a encontrar soluciones y va a encontrar salud mental sobre todo. Muchas gracias, pues muchas gracias a la editorial por tomar en cuenta este libro y muchas gracias a ustedes y a usted en especial por esta entrevista. Gracias.